¿Cuáles son los factores que intervienen en los incendios? Los incendios pueden producirse por varias causas. Influyen en factores naturales como el calor, el viento y la sequía, y también la vegetación seca, que facilita que el fuego se extienda. Además, los seres humanos tienen un papel muy importante, ya que, por desgracia, muchos incendios se producen por descuidos o acciones intencionadas. Ahora necesitáis saber algo esencial. ¿Cómo se estudian los incendios? Para analizar datos reales se usan gráficos y estadísticas que muestran cuántos incendios hay y dónde ocurren. También se utilizan satélites y mapas para detectar incendios y ver cómo avanzan. Estas herramientas ayudan a entender mejor el problema y a actuar con tiempo. Los incendios a veces son inevitables, por ello hay que saber cómo podemos prevenirlos. Es importante limpiar los montes, eliminar vegetación seca y respetar las normas cuando vamos al campo. También existen planes de emergencia y sistemas de aviso que ayudan a reducir los daños y a proteger a las personas y al medio ambiente. Es muy importante saber que el ser humano es responsable de lo que ocurre en el planeta y para poder concienciarse de ello debemos conocer más sobre los incendios, ya que todos juntos podemos lograr que el mundo sea un lugar mejor y que aunque haya cosas imposibles de cambiar como el clima o la precipitación, hay otras que están en nuestras manos. El fuego es un elemento natural que forma parte de muchos ecosistemas, pero cuando se descontrola se convierte en una de las mayores amenazas para el medio ambiente y para las personas. Comprender cómo se originan los incendios y cómo se combaten resulta fundamental para prevenir sus consecuencias. La experiencia de quienes se enfrentan al fuego a diario permite conocer esta realidad desde una perspectiva directa y concreta. Muchos incendios comienzan por descuidos humanos. Una quema mal controlada, una colilla arrojada al suelo o una simple chispa en el lugar equivocado pueden desencadenar una catástrofe en cuestión de minutos. Una vez incendiado, el fuego puede avanzar con una velocidad sorprendente, recorriendo grandes extensiones de terreno en muy poco tiempo. Combatir un incendio no consiste únicamente en utilizar agua. Los equipos de emergencia analizan factores como el viento, el terreno, la vegetación y las condiciones climáticas para definir estrategias específicas. Cada incendio es diferente y requiere una respuesta adaptada para evitar su propagación y reducir los daños. El trabajo de los bomberos implica un riesgo constante. Estos profesionales se enfrentan a situaciones extremas, poniendo en peligro su vida para proteger tanto a la naturaleza como a las personas. Sin embargo, los efectos de un incendio no terminan cuando las llamas se apagan. El daño al suelo, el aire y a los seres vivos pueden prolongarse durante años. Este análisis deja un mensaje claro. La prevención de incendios es una responsabilidad colectiva. Respetar las normas, evitar conductas de riesgo y avisar ante cualquier señal de fuego son acciones simples que pueden marcar la diferencia y evitar grandes desastres. Ante cualquier indicio de incendio, se recomienda llamar inmediatamente al teléfono de emergencias 112 o al número de los bomberos 080, ya que actuación rápida puede salvar vidas y proteger el entorno natural. Fire doesn't forgive, prevent it today. El fuego es el resultado de un proceso llamado combustión. La combustión es una reacción química en la que un material combustible se combina con el oxígeno y libera energía, principalmente en forma de calor y luz. Este proceso puede iniciarse de manera natural, como por ejemplo los rayos y el calor, o por acción humana, como por ejemplo distraerse mientras cocinas, y cuando no se controla provoca incendios. Para que la combustión se produzca es necesario que estén presentes tres elementos, conocidos como el triángulo del fuego: combustible, oxígeno y calor. El combustible es cualquier material capaz de arder, como la madera o los combustibles fósiles. El oxígeno se encuentra en el aire y el calor aporta la energía necesaria para iniciar el fuego. Si uno de estos tres elementos desaparece, el incendio se extingue. La energía, la temperatura y la velocidad influyen directamente en la propagación del fuego. A mayor temperatura, los materiales se encienden con más facilidad. La velocidad de propagación depende del tipo de combustible, del viento y de la cantidad de oxígeno disponible, lo que explica por qué algunos incendios se expanden rápidamente y resultan difíciles de controlar. Cada año la temperatura es más alta y la precipitación es más baja. En los años que la temperatura es más alta y la precipitación más baja, se incrementa el riesgo de incendios forestales.
Los bosques son lugares llenos de vida. En ellos viven plantas y animales y nos ayudan a respirar mejor. Pero cada año muchos bosques se queman por los incendios forestales. ¿Qué es un incendio forestal? Un incendio forestal es un fuego grande que se extiende por bosques o campos sin poder controlarse. El fuego quema árboles y plantas y pueden llegar a casas y pueblos. ¿Por qué se producen los incendios forestales? La mayoría de los incendios empiezan por culpa de las personas. Tirar una colilla, hacer una hoguera o quemar pueden causar un incendio. Algunos incendios también se provocan a propósito. Algunos incendios ocurren por causas naturales, como cuando cae un rayo sobre un árbol seco durante una tormenta. Factores que influyen en los incendios. El calor, la falta de lluvia y el viento fuerte hacen que el fuego se propague más rápido. En verano el riesgo de incendios es mucho mayor. Las plantas y el terreno. Cuando hay muchas plantas secas como hierba seca, matorrales y hojas caídas, el fuego se extiende con facilidad. En las montañas o en zonas con muchas pendientes, el fuego se mueve más rápido. Las infraestructuras eléctricas. Las líneas eléctricas también pueden provocar incendios. Si los cables están en mal estado o tocan ramas de árboles, pueden salir chispas y empezar un fuego. Por eso es importante revisar los cables y limpiar los árboles que están cerca de ellos. Un incendio puede generarse por distintas razones, entre ellas fallos eléctricos como cortocircuitos, cables en mal estado o sobrecargas de enchufes. Para entender un incendio, los expertos analizan varios datos claves: el combustible, el clima, la topografía y el factor humano. Dos conceptos que ayudan a interpretar estos datos son la causalidad y la correlación. La causalidad explica qué provocó el incendio. Puede ser un rayo, una chispa, una hoguera mal apagada o otro tipo de cosas. Sin esta causalidad directa, el fuego no habría comenzado. La correlación muestra qué condiciones suelen aparecer junto a los incendios, como las olas de calor o las sequías. No lo causan por sí solas, pero aumentan el riesgo y la propagación. En los incendios, la causalidad responde a cómo empezó el fuego. La correlación ayuda a entender por qué ocurre con más frecuencia y por qué se vuelve más peligroso. Una vez que se apaga el fuego del incendio, no se acaba ahí. Hay consecuencias que perjudican al ecosistema y al ser humano. En salud humana, las consecuencias son problemas respiratorios como asma y dificultad para respirar, enfermedades del corazón como infartos, irritación de ojos, piel y garganta, estrés y ansiedad por pérdidas materiales. En los ecosistemas las consecuencias son que mueren plantas y animales, suelo dañado pierde nutrientes, algunas especies desaparecen y otras invaden, y aumenta el dióxido de carbono, lo que contribuye al cambio climático. Todos los incendios ocurren en casa, en el cole o en el monte. Pueden empezar por un detalle pequeño y acabar muy mal. Pero la buena noticia es que muchos se pueden prevenir si sabemos qué hacer y qué evitar. Y si nos encontramos ante uno de ellos, también hay estrategias para actuar con seguridad y no empeorar la situación. Podemos dividir las estrategias frente al fuego analizando en primer lugar sus causas, a continuación la prevención y finalmente qué hacer durante un incendio. Empecemos por las causas. ¿Qué suele provocar los incendios? En casa, cocina sin vigilancia, velas, enchufes sobrecargados, cargadores en mal estado y algo muy típico, dejar las cosas cerca de fuentes de calor. Y en el exterior, especialmente en verano, colillas, basura, quemas, chispas de mecánica, incluso parrillas mal apagadas. Lo más peligroso es que muchas veces el fuego empieza sin ruido, por ejemplo una chispa, una distracción, y sin darnos cuenta nos encontramos frente a un incendio. En cuanto a la prevención en casa, cosas simples pero claves. Primero, nunca dejes la cocina sola si hay fuego o aceite calentándose. Y ojo con las regletas, no enchufar muchos elementos a la vez o con cables en mal estado, porque incrementa el riesgo de cortocircuito e incendio. También revisar enchufes. Si alguno está caliente o huele raro, algo va mal. Y si se puede, instalar detectores de humo, que avisan cuando todavía hay tiempo. Y tener un plan, saber por dónde salir, dónde están las llaves, el teléfono de alguien a quien contactar. ¿Y fuera de casa, qué estrategias ayudan contra incendios forestales? Una importante, mantener zonas cercanas a casas sin maleza ni hojas secas, porque eso es combustible, y no acumular leña pegada a paredes. Y otra cosa, no acercarse por curiosidad porque puedes ponerte en peligro o estorbar a emergencias. Ahora, lo más importante, si ocurre un incendio, ¿qué hacemos?
Regla número 1. Si es pequeño y seguro, se puede intentar apagar. Si no, evacuar. Y nunca usar ascensor. Si hay humo, hay que ir agachado, porque el humo sube y abajo suele haber más aire respirable. Al salir, si puedes, cierra puertas. Eso frena el avance del fuego. Y si te quedas atrapado, te metes en una habitación, tapas rendijas si puedes y llamas al 112 diciendo dónde estás. En resumen, los incendios no solo son mala suerte, muchos dependen de la falta de prevención y errores humanos. Pequeños hábitos pueden salvar vidas. Y si pasa, calma, plan y actuar con seguridad. Porque el mejor incendio es el que nunca llega a empezar. En el día a día suceden y se provocan muchos incendios. La mayoría podríamos evitarlos con simples acciones que nos beneficiarán tanto a nosotros como al planeta. Es importante tener cuidado con el fuego, encendiendo fogatas o barbacoas solo en zonas permitidas y asegurándonos de apagarlas completamente antes de retirarse. Se debe evitar arrojar colillas apagándolas bien y depositándolas en lugares adecuados. Conviene evitar el uso de fuegos artificiales u otros elementos pirotécnicos en zonas con riesgo de incendios. Es fundamental manejar correctamente la basura, no dejar residuos en el entorno natural y utilizar los contenedores correspondientes. En viviendas cercanas a áreas forestales se recomienda mantener limpias las zonas colindantes para reducir el riesgo de incendios. Además, es necesario informar a las autoridades sobre comportamientos peligrosos. Reducir los incendios forestales beneficia directamente tanto a la sociedad como al medio ambiente, ya que protege vidas humanas, viviendas e infraestructuras, mientras preserva la biodiversidad y la calidad del aire. Además, esta prevención disminuye las emisiones de CO2, lo que hace que disminuya el humo y las cenizas que provocan alergias, problemas respiratorios y cardíacos. La ausencia de incendios forestales beneficia al planeta al preservar la biodiversidad, mantener los niveles naturales de carbono que mitigan el cambio climático, evitar la emisión de gases tóxicos y proteger suelos y fuentes de aguas. También, bosques sanos regulan el clima y el aire, garantizando el hábitat de fauna y flora.